Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en una huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿Con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Deseo que te encuentres en la paz de Cristo, con un corazón contento, alegre, pero sobre todo con un corazón agradecido, porque Dios, en su infinita providencia, en su infinita bondad, nos permite cerrar este mes de octubre. Y nosotros, como católicos, como cristianos, porque venimos de Cristo, debemos ser testigos de Cristo, testigos de la luz y no testigos de la oscuridad. En muchas partes hoy se celebra el mentado Halloween, y nosotros, como padres de familia, tenemos la responsabilidad y la obligación de sembrar el bien en nuestros hijos, en esos pequeños que el día de mañana serán hombres, serán mujeres y conformarán sus familias. Lejos de querer imitar tradiciones que no son propias de nosotros, que no son propias de nuestra iglesia, que son tradiciones gringas, debemos de fomentar el camino a la santidad, el camino a la conversión. En algunas parroquias, incluso el día de hoy, hacen peregrinación, donde los niños se visten de algún santo a quienes sienten algún afecto. Hagamos que esto se siga propagando, que imitemos la vida, la obra de aquellos hombres y mujeres que han llegado a la santidad. El día sábado que festejábamos a San Judas Tadeo, me quedó algo grabado en lo más profundo de mi corazón. Era una gran multitud la que había llegado. Eran filas y filas, incontables. El sacerdote se quedó sorprendido porque en este año había sido una respuesta mucho mayor que en otros años, tal vez 3, 4 veces más. Sin embargo, él quiso darnos una catequesis y dijo: recordemos que la vida de los santos deben hacer sentido en nuestra vida. No podemos decir que tenemos una devoción al venerar a un santo si no hay una imitación de obras, si no hay un sentido de querer imitar lo que ellos hicieron aquí en la tierra, el cómo llegaron a la santidad. Una devoción sin un verdadero sentido de hacerlo en obras es una devoción falsa, porque muchas veces le adjudicamos el milagro al santito, pero nos olvidamos que los milagros únicamente los hace Dios, que ellos son intercesores, como también es intercesora la Santísima Virgen María,
que siendo la madre del Hijo de Dios, ella no puede hacer los milagros, pero sí intercede por el clamor de sus hijos. Qué momento tan preciso, qué momento tan agradable para agradecerle a Dios su divina providencia, que no nos hizo falta casa, vestido y sustento. Pero sobre todo, qué buen momento para orar por nuestros hermanos enfermos, quienes se encuentran en un hospital luchando por su vida, para orar por nuestros hermanos de Guerrero, que se han quedado totalmente sin un hogar, que no hay alimentos, que no hay agua, y qué momento de solidarizarnos con ellos, de acudir a algún centro de acopio para que la ayuda les pueda llegar. Y si tú te encuentras en Guadalajara, contáctame para poderte orientar, para que vayas a un centro de acopio si quieres poner tu granito de arena. Hoy es momento de agradecer a Dios esa bondad que ha tenido para con nosotros. Nos ha concedido un día más de vida, y la pregunta que debe resonar en nuestra mente el día de hoy es: ¿cómo he vivido el mes de octubre? ¿Verdaderamente me he esforzado por vivirlo en gracia? ¿Verdaderamente estoy preparado para darle cuentas a Dios si el día de hoy toca a mi puerta y me dice: venga, chepa acá? Es momento en que rindas cuentas ante el justo juez. Y precisamente de eso nos habla el Evangelio del día de hoy. Jesús nos sigue hablando en parábolas. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que todos podemos entender. Por eso Jesús en la Sagrada Escritura, en Mateo 11:25, hace una oración de acción de gracias. Y como el día de hoy empata con que es fin de mes. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. No se lo ha revelado a la gente entendida o con gran sabiduría, como lo escuchábamos ayer. Como los doctores de la ley, los fariseos, los escribas, que eran especialistas, por así decirlo, de la Sagrada Escritura, únicamente lo usaban para atacar a Jesús, para quererlo evidenciar. Y los que quedaban evidenciados, como el día de ayer, eran ellos, porque dejaban al descubierto su verdadera intención. Por eso Jesús le agradece al Padre, porque le ha revelado esto a la gente sencilla. Y qué mejor manera de hacerlo que mediante las parábolas. ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta, creció y se convirtió en un arbusto grande. Los pájaros se anidaron en sus ramas. Jesús es el sembrador, que ha sembrado esa semilla de mostaza en tu corazón. Y nuestra responsabilidad cristiana es hacer que esa semilla de mostaza sea grande y dé fruto abundante. De ahí donde Jesús le dice a sus apóstoles: si tuvieran ustedes fe del tamaño de una semilla de mostaza, que es una semilla muy pequeña, apenas se puede apreciar, podrían decirle a ese monte: quítate de aquí y plántate acá. No habría enfermedad. Pero nos hace falta verdaderamente tener fe. Todos en algún momento nuestra fe se ve probada, se ve quebrantada. Pero es Jesús quien nos hace la promesa:
si pueden tener la fe como el tamaño de un granito de mostaza, ustedes pueden pedirle a ese monte que se mueva. ¿De qué tamaño es la fe de nosotros el día de hoy? No lo sé, mi querido hermano, pero sí sé que basta con creer en Cristo para que se te conceda aquello que tu corazón tanto desea. El problema es que muchas veces todavía no pedimos cuando ya estamos dudando de que eso se pueda dar. Esa semilla, nosotros somos responsables de que crezca en nuestro corazón, que se encuentre en ese arbusto grande, donde los pájaros simbolizan a nuestros hermanos y que se aniden en nuestro nido, que se aniden en nuestro arbusto. Si nosotros nos damos cuenta que en nuestro caminar cristiano, nuestros hermanos se nos acercan tal vez para pedirnos una oración, para pedirnos algún consejo, alguna palabra de aliento, eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Pero si, por ejemplo, vamos caminando por la calle y se nos alejan, o se esconden para no saludarnos, o en nuestro hogar, en nuestra familia, no podemos tener una relación cordial con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, entonces hay algo que no estamos haciendo bien. No estamos siendo ese arbusto grande, frondoso, donde se puedan anidar nuestros hermanos, donde se puedan sentir protegidos y puedan sentir ese cobijo. El segundo ejemplo que Jesús pone, bueno, ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y hace fermentar toda la masa. Las amas de casa, las mujeres, hombres, que en algún momento han hecho esta preparación, saben que exactamente tienen que poner la medida que es. Porque si ponen medida de más o medida de menos, aquello que están preparando no sirve, se vuelve algo insípido, sin sabor y no tiene la consistencia. Verdaderamente nosotros somos la levadura que nuestros hermanos necesitan en el momento de la aflicción. Somos ese bálsamo en el momento de la prueba. Verdaderamente somos capaces de dar sabor a la vida de los demás. O por el contrario, en ocasiones podemos ser levadura, pero que ya está sobrepasada, porque le echamos harina de más, es decir, le echamos mucha crema en nuestros tacos, nos creemos perfectos, nos pavoneamos por las plazas, por los templos, nos la pasamos golpeándonos el pecho, pero no damos testimonio. Y recordemos que por nuestro testimonio seremos reconocidos ante el Padre. El día de hoy, mi querido hermano, pidámosle a Dios la gracia de que nuestro corazón podamos producir fruto abundante, que esa semilla que Cristo ha sembrado en nuestro corazón, seamos capaces de ser ese arbusto donde nuestros hermanos se puedan refugiar en nosotros, puedan sentir ese calor del amor del Dios, que seamos esa levadura que le dé sentido a nuestra vida, pero que también seamos esa levadura que lleve sabor a los demás, que lleve ese buen gusto, que la gente al vernos se siente alegre de saludarnos, de preguntarnos cómo está, porque también quieren vivir en esa misma sinergia que tú vives, en esa paz que solamente Cristo nos puede dar. Que la paz de Cristo se encuentre contigo y con tu familia. Feliz cierre de mes, mi querido hermano. Y luchemos por decir no al Halloween, pero sí a la santidad. Paz y bien.